Buenos días, les habla el profesor Benesi, su profesor de taller de electricidad al curso de primero novena en la escuela Ingeniero Villanueva. Bien, en esta oportunidad les he preparado un video explicativo con algunos elementos utilizados en el taller para aclarar el tema que ya les he enviado en los apuntes, que se trata de magnitudes eléctricas y su relación entre ellas, que es la ley de Ohm. Para eso tenemos una fuente de alimentación, que es la que estoy señalando acá, de corriente continua. Por lo tanto tenemos salida positiva, cable rojo, salida negativa, cable negro. Tenemos un potenciómetro que nos sirve para regular el valor de tensión de la salida de esta fuente de alimentación. Acá tenemos un tester utilizado en la escala de voltímetro, por eso estamos midiendo en este momento 12,18 volt, valor que podemos regular hacia abajo, por ejemplo, en este momento lo estamos haciendo, o también hacia arriba, tratando de no pasarnos de la escala, que lo tenemos graduado en 20 volt, por si no pasamos, lo llevamos a 200, y ahí tranquilamente seguimos regulando esta fuente que nos da un valor de hasta 30 volt, 29,9. Vamos a volver nuevamente a 12, que es con la tensión eléctrica que vamos a trabajar. Bien, ya les he estado nombrando algunas palabras quizás nuevas para ustedes, como por ejemplo la tensión eléctrica. Justamente es una de las magnitudes eléctricas que vamos a estudiar. La otra magnitud eléctrica es la intensidad de corriente eléctrica y la otra es la resistencia eléctrica. Bien, acá en esta especie de tablero explicativo he colocado distintos elementos. Si ustedes observan, he colocado resistencias. Ese es el aspecto físico de una resistencia de potencia, en este caso. Esta también es una resistencia de potencia de 10 ohm de valor y de una potencia aproximadamente 5 vatios tiene esta. Acá tenemos una especie de ruedita, significa que será para regular, y acá tenemos el símbolo de una resistencia con una flecha que significa resistencia variable, desde 0 volt a 0 ohm a 25 ohm. Acá tenemos una lámpara de filamento. Acá a la derecha tenemos una lámpara halógena, de las que utilizan los automóviles. Tenemos un voltímetro, que ya lo vamos a ver en funcionamiento. Y tenemos distintos pines de alimentación. Ya vamos a ver qué hacemos con cada uno de ellos. Bien, les acabo de nombrar entonces la resistencia. Les he nombrado el aspecto físico. Hemos visto el aspecto físico de la resistencia y su unidad, que es el ohm. Quiere decir que la resistencia eléctrica será otra de las magnitudes eléctricas a tener en cuenta. Y la otra magnitud es justamente la intensidad de corriente, que bueno, enseguida vamos a realizar alguna medida de esta intensidad de corriente. Primero entonces vamos a tratar de ver por separado estas magnitudes eléctricas y luego la relación que existe entre ellas. En este momento tenemos tensión eléctrica y yo les mostré cómo varía esta tensión eléctrica cuando yo voy, por ejemplo, tocando el potenciómetro de esta fuente de alimentación. Bien, a continuación, entonces yo he conectado el tester con la fuente de alimentación y con esta placa de prueba para hacer encender este foco que está acá. La conexión que he hecho entre la fuente, el tester y la placa es, en este caso, una conexión serie, es decir, el tester o multímetro está conectado en serie. Este tipo de conexiones no se preocupen por entenderlo este año, porque serán objeto de estudio de años posteriores.
a medida que vayan avanzando en los talleres de electricidad, van a aprender a conectar los instrumentos y a medir ustedes bien como corresponde. Por ahora se los estoy indicando, los estoy haciendo yo. Bien, el tester está colocado en la escala de 20 amperes. Esa A es de ampere, ¿sí? Lo vamos a acercar un poquito. Esa A es de ampere, de corriente continua, y está ubicado en el 20. En este momento marca 0 porque justamente el circuito no está habilitado. La fuente de energía está sin funcionar, la vamos a poner en funcionamiento. Entonces ahí inmediatamente vemos que se ha iluminado la lámpara de filamento y el tester, que está en la función de amperímetro, porque estamos midiendo intensidad de corriente, que se mide en la unidad ampere, por eso figura la letra A acá, no sé si se alcanza a ver, nos está indicando 0,38 amperes. Quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica que circula, y ahí fíjense que les acabo de decir una palabra clave, que circula a través de este circuito son 0,38 amperes. Bien. Bien, y ahora para tomar una medida de la otra magnitud eléctrica que hay que tener en cuenta, que sería la resistencia eléctrica, al tester lo he colocado en la función de ohmmetro, en este caso en 200 ohm, para medir un máximo de 200 ohm, ¿sí? Si yo junto las puntas de esta manera, lo que estoy observando es que se coloca el display prácticamente a cero, nunca se va a colocar a 0, 0, siempre tiene un pequeño, digamos, desfase en el valor, nunca marca 0 porque el tester tiene una resistencia interna que es la que estaría midiendo en este momento. Bien, lo que vamos a hacer es medir el valor de esta resistencia y de esta. Acá dice 22 ohm y acá en el tablero dice 10 ohm, pero como las resistencias tienen un código de color, que esto es marrón, negro y negro, el marrón es 1, el siguiente negro es 0 y la última rayita es la cantidad de ceros. O sea, 0 cantidad de ceros sería que no hay ningún cero, entonces sería 1 y 0, 10 ohm. La medida de la resistencia eléctrica se hace con el circuito desenergizado, ¿sí? Es decir, sin energía eléctrica, ¿de acuerdo? Si no, vamos a medir cualquier cosa y además podemos romper el multímetro. Bueno, observemos, colocamos una punta en cada extremo de la resistencia y nos da 22 ohm, 22,1 ohm. Quiere decir que es bastante bien la lectura de esa resistencia. Y en esta otra, ahí está, estamos marcando justamente 10 ohm. Bien. Entonces, de esta manera, ustedes han observado que hemos medido la tensión eléctrica al principio, cuando regulamos la fuente, ¿sí? Por debajo y por encima de 12 volts. Hemos también medido la intensidad de corriente que estaría circulando por este foco, ¿sí? De filamento, o lámpara de filamento, y además hemos medido el valor en ohm de cada una de estas resistencias. Es decir, hemos medido las tres magnitudes eléctricas fundamentales: tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la explicación de la relación que existe entre las tres magnitudes eléctricas. Por eso tenemos en la imagen solamente esta placa de prueba. Bien, ¿en qué consiste todo lo que tenemos acá? Tenemos esta lámpara de filamento que la vamos a alimentar, obviamente, por un negativo, ¿sí? Y el positivo lo vamos a hacer pasar por varios lugares. Primero lo vamos a hacer pasar directo, que sería el caso de este cable, luego a través de una resistencia de 10 ohm,
posteriormente a través de una resistencia de 22 ohm y en última instancia por esta resistencia variable. Es decir, vamos a mantener la tensión en 12 volts que ya está previamente regulada en nuestra fuente. Ese valor es constante, es decir, que la tensión eléctrica va a permanecer constante. ¿Qué vamos a ir variando? La resistencia eléctrica. Vamos a ir variando la resistencia eléctrica. Y la tercera variable sería la intensidad de corriente. Vamos a ver qué ocurre con la intensidad de corriente en función de la variación de la resistencia. Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a conectar directo al foco, o sea, sin resistencia entre medio. Acuérdense del brillo de ese foco. Ahora lo vamos a conectar interponiendo la resistencia de 10 ohm. El brillo de este foco es menor. Ahora le vamos a interponer la resistencia de 22 ohm. El brillo es muchísimo menor. Quiere decir que acá ya podemos establecer una conclusión. A medida que aumenta la resistencia, la iluminación del foco disminuye. Ahora bien, esta iluminación del foco, si la tensión la estamos manteniendo constante, quiere decir que nuestra tercera variable, que es la intensidad de corriente, es la que está cambiando. ¿Cómo? A ver, mientras más iluminado esté el foco, es decir, en este caso, más intensidad de corriente está circulando. Acá se ilumina menos, menos intensidad de corriente. Se ilumina menos todavía, entonces tenemos mucho menor intensidad de corriente. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que la resistencia aumenta, ¿qué ocurre con la intensidad de corriente? La intensidad de corriente disminuye. Entonces, porque esto lo hemos observado acá. Acá es sin resistencia, 10 ohm, 22 ohm. Ahora lo vamos a hacer, fíjense ustedes, acá hemos tomado el otro filamento de la lámpara, por eso se ha iluminado más. Lo vamos a hacer con la resistencia variable. Fíjense que regula desde 0 hasta 25 ohm esta resistencia variable. A medida que nos giramos el potenciómetro hacia la derecha, quiere decir que la resistencia iría aumentando. Y si la resistencia iría aumentando, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ni más ni menos que lo que está ocurriendo. Es decir, la intensidad de corriente va disminuyendo. Y eso lo notamos perfectamente a través de la disminución del brillo del filamento de esta lámpara, que ahí prácticamente ni se ve. ¿Sí? Fíjense que el potenciómetro acá de esta resistencia variable ya está cercana a 25. Si la ponemos en 25, directamente ya no se observa el filamento encendido. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos aumentado la resistencia entre nuestra fuente de alimentación y la lámpara a filamento. Vuelvo a repetir, hemos aumentado la resistencia entre nuestra fuente que nos entrega 12 volts y la lámpara de filamento. ¿Qué hemos observado? Hemos observado que el brillo cada vez es menor, lo cual indica que la intensidad de corriente cada vez es menor. Es decir, acá volvemos a afirmar lo mismo que dijimos recién. A mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Quiere decir que si ahora vamos al revés, es decir, empezamos a disminuir la resistencia eléctrica, aumenta nuestra intensidad de corriente. Y lo estamos viendo por el aumento de iluminación. Bien, y por si no me creían que la intensidad de corriente está variando a medida que yo toco el potenciómetro, acá les muestro que, fíjense, en este momento con 0 de resistencia tenemos 1,6 amperes. Vamos a aumentar la resistencia. Fíjense qué está ocurriendo. Está bajando el brillo de la lámpara y al mismo tiempo que está bajando, obviamente, la intensidad de corriente.
¿Qué significa esto? Que mientras veamos que el brillo de la lámpara está bajando, significa que la intensidad de corriente que circula también está bajando. Fíjense que la lámpara apenas se ve, pero aún circula 0,6 amperes. Vamos a bajar todavía más. Ya no se ve el filamento encendido, pero sí se ve que circula corriente. ¿Sí? ¿Ven? Sigue circulando corriente, por más que no veamos el filamento encendido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? A ver, la resistencia tiene un valor de 25 ohms. Ahí está el máximo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer lo contrario, es decir, vamos a disminuir la resistencia, por lo tanto la intensidad de corriente comienza a aumentar. Ahí vemos el brillo de la lámpara cada vez más, hasta que esa resistencia se ha convertido en cero y la lámpara está iluminada al máximo. Bien, anteriormente entonces hemos comprobado que a medida que la resistencia varía, también varía la intensidad de corriente. ¿De qué manera? Si la resistencia aumenta, la intensidad de corriente baja. Si la resistencia disminuye, la intensidad de corriente sube. Lo comprobamos con la iluminación de la lámpara, lo comprobamos también midiendo la intensidad de corriente con el tester. Ahora, lo que vamos a observar es la lámpara halógena que está a la derecha de la placa de prueba, que habíamos dicho que es de un automóvil. Y fíjense que tenemos el negativo conectado y acá hay dos bornes de conexión, uno que dice baja y otro que dice alta. Seguramente se refiere a la luz baja y alta del automóvil. En teoría, ¿qué tendría que ocurrir? Si la conectamos a la luz baja, la iluminación es menor, por lo tanto la intensidad de corriente es menor. Si la conectamos a la luz alta, el brillo es mayor, por lo tanto la intensidad de corriente es mayor. Vamos a ver si es cierto. Bien, y ahí tenemos la indicación de ese voltímetro que se iluminó en azul, 12,1 volt, baja. Vamos a ver la alta, tendría que ser más iluminación. Bien, tenemos muchísima más iluminación y la tensión ha caído un poquito porque el consumo de corriente es bastante elevado, ha bajado a 10 volts. Por lo tanto está circulando muchísima más corriente. Acá, bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos seleccionado distintos filamentos de la lámpara, unos con menor resistencia y otros con mayor resistencia. Ustedes verán a cuál corresponde cada uno. Además, en la luz alta se encienden más filamentos que en la luz baja. Bien, ahora lo que vamos a comprobar, vamos a seleccionar un filamento, el de la luz baja, por ejemplo. Vamos a comprobar qué ocurre si variamos el valor de la tensión eléctrica. Una pequeña aclaración, ese zumbido que escuchan ustedes es el zumbido de la fuente de alimentación, ¿sí? Que cuando se le demanda mucha intensidad de corriente, en este caso como funciona con un transformador, se siente, digamos, la vibración de las chapas del transformador y del gabinete de la fuente de alimentación. Bien, vamos entonces a conectar. Primero lo que vamos a hacer es llevar a cero nuestra fuente de alimentación, o sea, 0 volt. Vamos a ver qué dice nuestro voltímetro. ¿Ven? El voltímetro ni siquiera alcanza a encenderse, está en cero. Vamos a comenzar a aumentar la tensión eléctrica. A ver, hasta que se... Y ahí está. ¿Ven? Ahí nos empezó a marcar el voltímetro 3,5 volt y el filamento apenas está encendido. El mínimo son, por ahí, casi 3 volt. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la tensión eléctrica generada por esta fuente de alimentación. Y vamos a ver qué ocurre con el brillo de la lámpara. Entonces, aumentamos la tensión a 4,5 volt, el brillo aumentó. Aumentamos la tensión,
6,9 volt, el brillo aumentó. Aumentamos la tensión a 9,6 volt, el brillo aumentó. Aumentamos nuestra tensión a 12,3 volt y el brillo aumentó. ¿Qué significa esto? Que a medida que la tensión aumenta, y si el brillo de la lámpara lo hemos relacionado con la intensidad de corriente aumenta. Vuelvo a repetir, si la tensión aumenta, la intensidad de corriente aumenta. Veamos si ocurre lo mismo al revés, es decir, voy a bajar la tensión eléctrica y ¿qué va ocurriendo con el brillo? Va bajando, ¿sí? Baja la tensión eléctrica, entonces baja la intensidad de corriente. Baja la tensión, baja la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Vamos a dejar ahí en un brillo normal. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Acá la resistencia se mantiene constante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos alimentando la misma lámpara y el mismo filamento, o sea, el filamento de baja. Quiere decir que no estamos cambiando la resistencia. Por lo tanto, nuestra resistencia es constante. Lo que estamos cambiando es la tensión eléctrica. ¿Y qué observamos? A medida que aumenta la tensión eléctrica, aumenta el brillo de la lámpara, o sea, aumenta la intensidad de corriente. Y a medida que baja la tensión eléctrica, baja también la intensidad de corriente. Bien, entonces acá podemos establecer la relación entre las magnitudes según lo que hemos deducido del estudio que hemos hecho, en que la relación entre estas magnitudes se produce a través de la ley de Ohm, enunciada por el científico Ohm hace varios años. Y dice que la intensidad de corriente que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que presenta el circuito. ¿Qué significa esto? Simplemente y ni más ni menos lo que hemos demostrado ahora. Significa que directamente proporcional, que mientras la tensión sube, la intensidad sube. Inversamente proporcional, que mientras la resistencia baja, la intensidad sube. Y viceversa. Entonces ahí tenemos, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que circula en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la intensidad que presenta el circuito. Por último, les voy a medir la intensidad de corriente que está circulando en la lámpara halógena para que ustedes se den cuenta que es un valor importante de intensidad de corriente eléctrica. Bien, como les dije, les voy a mostrar la intensidad de corriente que circula por esta lámpara halógena cuando la tenemos alimentada con 12 volt, en este caso el filamento de alta. Observen. 12 volt y en el tester, si alcanzan a ver, se los voy a acercar un poquito, vibra bastante la fuente, tenemos 4,7 amperes, ¿sí? Es decir, tenemos un valor importante de intensidad de corriente. Veamos en la baja. En la baja tenemos menos, ¿ven? Tenemos 4 amperes, justamente porque circula menos corriente. Bien, vieron que mayormente es la chapa la que vibra, no es que esté vibrando, digamos, tanto el dispositivo. Pero eso, bueno, dentro de todo no debería ser así, hay que ajustar algunas chapas, barnizar un poco más el transformador, y bueno, para que deje de hacer ruido, ¿no? Bien, hasta aquí la práctica entonces que les he mostrado acerca de magnitudes eléctricas y su relación a partir de la ley de Ohm. Bien, nos vemos. Hasta luego.